Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Héctor no recordaba cuándo había empezado a correr entre la lluvia de fuego y escombros. Solo sabía que, cuando escuchó aquel grito sofocado entre metal retorcido, algo dentro de él estalló. La ciudad entera ardía por el impacto de la nave desconocida, pero a él solo le importaba aquella voz. Empapado hasta los huesos, ignorando las alarmas de evacuación, saltó la valla perimetral, esquivó vigas caídas y se hundió en el humo caliente como un animal desesperado por algo que ni él comprendía. Al llegar a la carcasa de la nave, un temblor sacudió el suelo y el crujir de la estructura casi lo obliga a retroceder. Pero ahí estaba de nuevo, un gemido, casi ahogado por el silbido de los cables eléctricos. Empujó una plancha de acero, se quemó la palma de la mano, gruñó de dolor pero no se detuvo. Avanzó a gatas, tosiendo, hasta que la vio. En medio de la penumbra y las chispas llameantes, yacía ella, una figura etérea atrapada bajo un arco roto. Tenía la piel casi translúcida, unas líneas luminiscentes que palpitaban en su cuello y su mejilla, y unos ojos entreabiertos que lo miraron con un terror tan humano que Héctor sintió un nudo en la garganta. «No te mueras, por favor», susurró, aunque sabía que ella no lo entendía. Intentó levantar la viga, pero estaba anclada a la estructura principal. Soltó una maldición, buscó palancas entre los restos, encontró una barra retorcida y usó toda su fuerza para abrir espacio. El metal se dobló con un chirrido ensordecedor. La princesa, aunque para él aún no tenía nombre, soltó un suspiro tan débil que pareció un adiós. Cuando por fin la liberó, sintió su cuerpo liviano, casi irreal, rendido en sus brazos. Su respiración era tan frágil que Héctor sintió pánico de moverla demasiado rápido. La sostuvo pegada a su pecho, cubriéndola con su chaqueta empapada, ignorando la sangre que le mojaba los antebrazos. Un rugido sordo sacudió la estructura, la explosión era inminente. Héctor apretó los dientes, la cargó más alto en su torso y empezó a correr. Cada paso era un trueno en su cabeza, cada bocanada de humo era una puñalada en sus pulmones. Atravesó puertas caídas, saltó sobre charcos de combustible encendido, esquivó chispazos que le quemaron el cabello. Ya casi en la salida, sintió el suelo temblar. Miró hacia atrás, una lengua de fuego se abalanzaba sobre ellos. Gritó con toda su rabia y sus piernas volaron más rápido de lo que creía posible. Salió justo a tiempo, lanzándose sobre la hierba húmeda del descampado, cubriendo el cuerpo de la princesa con el suyo cuando la nave explotó detrás, iluminando la noche como un sol enfermo. El estruendo se llevó todos los sonidos. Por un momento, solo quedó el latido de su corazón retumbando en su cabeza. Luego sintió algo cálido en su cuello. Bajó la mirada. Los ojos de la princesa, dorados como brasas vivas, lo observaban sin miedo, sin palabras. Héctor la abrazó más fuerte, como si pudiera protegerla del mundo entero, y por primera vez en mucho tiempo sintió que salvar a alguien no era solo un acto de heroísmo, sino un juramento que acababa de firmar con su propia vida. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La madrugada llegó fría y cargada de silencio, apenas rota por el murmullo del viento que se colaba entre los tablones de la cabaña improvisada. Héctor no había cerrado los ojos ni un segundo. Se mantuvo sentado junto a la puerta, vigilante, con la vieja escopeta de su abuelo apoyada sobre sus rodillas. Cada crujido del bosque, cada crujir de ramas heladas, lo obligaba a contener la respiración para escuchar mejor. A su espalda, Liora descansaba sobre un nido de mantas, una colcha rescatada de su viejo coche y algunas prendas secas. Su respiración era tranquila, pero cada tanto soltaba un quejido ahogado que retorcía las entrañas de Héctor. No sabía si aquellos murmullos eran palabras en su idioma o delirios de dolor. Lo único claro era que ella, la princesa de una especie que ni siquiera debía estar en este planeta, estaba viva porque la había arrancado de la muerte. Cuando la primera claridad azulina se filtró por las rendijas de madera, Héctor sintió su mente flaquear. Cerró los ojos un instante, solo para recuperar fuerzas, pero un suave roce en su hombro lo sacudió. Abrió los párpados y se encontró con los de ella, brillando como oro líquido a la tenue luz de la mañana. Liora lo miraba sin parpadear, como si estudiara cada línea de su rostro. Tenía la boca entreabierta, los labios resecos, la piel aún manchada de hollín y sangre seca. Aún así, en su expresión se dibujaba algo imposible de definir, gratitud, miedo, ternura, y algo más que Héctor no se atrevía a nombrar. Se inclinó hacia ella, cuidando de no parecer una amenaza. Liora alzó la mano, temblorosa, y rozó su mejilla con la yema de los dedos. La electricidad que recorrió su piel lo obligó a contener el aliento. Héctor, dijo su nombre por primera vez,
como una oración recién aprendida. Él tragó saliva, sorprendido de que pudiera pronunciarlo. Ella cerró los ojos un segundo, como si invocara valor para continuar, y cuando volvió a abrirlos, su mirada ardía de una intensidad que lo hizo estremecer. Mi vida, tuya. Mi cuerpo, tu escudo. Mi sangre, para ti. Cada palabra brotaba de sus labios con esfuerzo, como si pesaran toneladas, pero Héctor entendió cada una. Sintió la garganta quemar. Intentó apartarse, buscó palabras para detenerla, para explicarle que no le debía nada. Que él la había salvado porque sí, porque no habría podido dormir tranquilo sabiendo que la había dejado morir. Pero Liora no le permitió hablar. Se incorporó con lentitud, jadeando, apoyándose en su pecho. Sus manos buscaron las suyas y las colocaron sobre la suave curva de su cintura, guiándolo sin permiso, sin timidez. Héctor sintió el calor de su piel atravesar la tela de la ropa improvisada que le había puesto para cubrirla del frío. Sus respiraciones se mezclaron en un espacio que parecía ajeno al mundo. Héctor podía sentir el peso de la promesa en cada latido del corazón de Liora. Ella acercó su frente a la suya, cerró los ojos y susurró algo en su idioma natal, palabras que él no comprendió pero sintió vibrar dentro de su pecho como una canción destinada solo para él. No tienes que hacer esto, murmuró él, casi sin voz, con la conciencia de que su voluntad se desmoronaba como arena entre los dedos. Liora sonrió, apenas, y rozó sus labios con los suyos. No fue un beso de pasión, ni uno robado. Fue una entrega silenciosa, un pacto sagrado sin testigos, un puente entre mundos diferentes construido solo con piel, susurros y la fe de que, juntos, serían capaces de enfrentar todo lo que vendría después. Fuera de la cabaña, el bosque despertaba cubierto de escarcha, ajeno a la semilla de algo poderoso que germinaba bajo ese techo maltrecho. Adentro, Héctor cerró los ojos y aceptó sin miedo que su vida, a partir de ese instante, ya no era solo suya. El primer rugido metálico quebró la calma justo cuando el sol apenas se asomaba por detrás de los pinos. Héctor estaba terminando de reforzar la entrada de la cabaña con un par de tablones improvisados cuando sintió el zumbido grave de los motores de levitación. Se tensó de inmediato, sosteniendo la mirada de Liora, que lo observaba desde el rincón más oscuro, envuelta en la manta que apenas cubría su cuerpo delicado. Sus ojos dorados no reflejaban miedo esta vez, sino una furia contenida que vibraba en cada línea luminosa que recorría su piel. Héctor levantó la escopeta y le indicó con un gesto que se mantuviera detrás de la vieja mesa de madera que le servía de barrera improvisada. Los primeros pasos resonaron fuera, aplastando ramas y hojarasca helada. Voces guturales, distorsionadas por filtros mecánicos, se mezclaban con órdenes cortas en una lengua que Héctor apenas empezaba a reconocer como la de ella. Liora se puso de pie, ignorando la manta que resbaló de sus hombros. En ese instante, bajo la luz fría que entraba por la grieta de la pared, parecía una diosa herida, frágil y letal al mismo tiempo. Héctor apenas tuvo tiempo de cargar un cartucho cuando la puerta improvisada estalló. 2 cazadores blindados irrumpieron, lanzando fragmentos de madera por el aire. Uno alzó su arma, un fusil de energía pulsante que apuntó directo al pecho de Héctor. Pero no disparó. Un destello violeta surgió del centro de la cabaña y atravesó el visor de aquel casco metálico. El cuerpo del soldado cayó sin ruido, como un muñeco vacío. Liora se mantenía erguida, respirando con dificultad, un halo de luz palpitando en sus manos abiertas. Sus pupilas se dilataron de pronto y la energía que brotaba de sus venas se apagó tan rápido como se encendió. Antes de que Héctor pudiera preguntarle si estaba bien, el segundo soldado cargó contra ellos con un rugido metálico. Héctor sintió el miedo morderle la espalda, pero su cuerpo se movió solo. Esquivó el primer golpe, se lanzó contra la mesa para derribarla y ganó un segundo de ventaja para apuntar y disparar a quemarropa. El estruendo reventó sus oídos. El blindaje del cazador absorbió parte de los perdigones, pero lo suficiente para desequilibrarlo. Héctor saltó encima, hundió la culata de la escopeta contra la junta del casco y escuchó un chasquido húmedo que no necesitaba traducción. Cuando todo quedó en silencio otra vez, respiró con el pecho ardiendo. Se giró hacia Liora. Ella estaba de rodillas, sosteniéndose el vientre, pálida, pero viva. Héctor la tomó entre sus brazos, ignorando la sangre y el sudor que le empapaban la camisa. No vuelvas a hacer eso, le rogó, apretando la frente contra la suya. Ella soltó un suspiro que se perdió en su oído. Entre su jadeo, logró murmurar algo que esta vez sí entendió sin que ella pronunciara palabras. Haría cualquier cosa por él, incluso quemar cada fragmento de su esencia para verlo respirar un segundo más. No había tiempo para dulzura. Afuera,
Otro grupo de cazadores irrumpía en la zona, y Héctor escuchó claramente el rugir de más motores. La pequeña cabaña se convirtió en una trampa mortal. Sabía que debían moverse o morirían allí, convertidos en trofeos para algún general extraterrestre. Le colocó su chaqueta alrededor de los hombros, la alzó contra su pecho como si no pesara nada y abrió la puerta trasera, la que daba al bosque profundo. Detrás de ellos, el humo comenzaba a filtrarse entre las tablas quemadas y los pasos mecánicos se multiplicaban como un enjambre. Héctor se lanzó a la espesura, sintiendo a Liora temblar contra su cuello. Cada rama que le azotaba el rostro era una promesa, no permitiría que la volvieran a enjaular. No permitiría que la sacrificaran por un trono. Ni hoy, ni nunca. Mientras corría, sintió su respiración tibia rozar su oído y entendió sin palabras que ella no era una carga. Era su razón de seguir corriendo, aunque el bosque entero se incendiara a su paso. La lluvia volvió a encontrarlos mientras la madrugada se convertía en un día gris y silencioso. Héctor se abrió paso entre troncos caídos y maleza empapada, sintiendo como el barro se pegaba a sus botas y a las piernas de Liora, que lo abrazaba con la poca fuerza que le quedaba. Cada paso era un desafío, cada crujido en la espesura un recordatorio de que los cazadores no estaban lejos. Cuando por fin divisó la cortina de agua que caía de una pequeña cascada, supo que ahí tendrían un respiro, aunque fuera breve. Apartó con el hombro los helechos pesados, saltó la corriente helada y se internó en la cueva oculta detrás de la cascada, una grieta oscura apenas iluminada por la luz mortecina que filtraba el agua. Dejó a Liora en el suelo, sobre un lecho improvisado de musgo seco y su propia chaqueta. Ella respiraba con dificultad, la piel de su cuello resplandecía a intervalos irregulares, como si dentro de su cuerpo algo ardiera sin control. Héctor se arrodilló junto a ella, palpando su frente perlada de sudor, temeroso de no entender nada de lo que le sucedía. Liora abrió los ojos despacio. Su mirada, pese a la fiebre, se aferraba a la suya con una determinación que lo hizo tragar saliva. Quiso pedirle que no hablara, que descansara, pero ella negó suavemente con la cabeza. Su mano delgada, fría, buscó la suya y la guió hacia su clavícula, donde un pulso frenético latía debajo de la piel transparente. Su voz salió quebrada, casi un susurro que se confundía con el retumbar de la cascada. Te lo advertí, Héctor. Mi esencia me consume si la uso. No puedo parar esto sin anclarme a algo más fuerte que yo. Él frunció el ceño, intentando descifrar sus palabras, el miedo retorciéndole el pecho. Liora soltó un leve gemido, un lamento que se convirtió en una risa breve, húmeda de lágrimas. Se incorporó con un esfuerzo que la hizo estremecerse de pies a cabeza. Sus manos buscaron el borde de la camisa de Héctor, y sin dudarla la deslizó hacia arriba, dejando su torso expuesto al aire frío. No hay tiempo para explicaciones. Déjame sentir tu calor. Déjame atarme a ti de verdad, esta vez sin deuda ni reino de por medio. Héctor quedó congelado, mirando sus ojos encendidos, sintiendo como el eco de su miedo se convertía en un fuego que lo devoraba desde dentro. Liora se acercó, apoyó sus labios temblorosos en su cuello, y un escalofrío le recorrió la columna. La sintió vulnerable y salvaje a la vez, decidida a grabarse en cada fibra de su cuerpo. Cuando sus bocas se encontraron, no hubo espacio para preguntas. Las manos de Liora se deslizaron por su espalda, atrapándolo contra su piel ardiente. El murmullo de la cascada fue engullido por los jadeos entrecortados, por el crujir de ropas que caían entre piedras húmedas y musgo. Héctor sintió la tensión de su cuerpo ceder, deshaciéndose bajo la presión delicada de cada beso, cada roce. En un instante de lucidez, quiso detenerse, recordarle que estaban huyendo, que podían encontrarlos en cualquier momento. Pero cuando sus miradas se cruzaron, entendió que no importaba. Que, para ella, ese momento era tan urgente como la próxima respiración. Ella lo guió sobre su cuerpo con una delicadeza feroz, como si no existiera más idioma que la forma en que se entregaban uno al otro. Entre gemidos ahogados y susurros en una lengua que Héctor no conocía pero comprendía en cada latido, Liora selló su promesa de vida con un temblor que sacudió ambos cuerpos al unísono. Después, exhausta, con la cabeza apoyada sobre su pecho, lo rodeó con sus brazos y le dejó escuchar su respiración pausada. Fuera, la lluvia continuaba su danza interminable sobre la cascada. Dentro de la cueva, solo existían ellos dos, envueltos en un calor que ningún cazador podría arrebatarles jamás. Héctor besó su frente, sintió su pulso volverse regular otra vez, y supo sin duda alguna que mientras la tuviera en sus brazos, ni dioses ni imperios tendrían el poder de separarlos. Cuando Héctor abrió los ojos, la claridad filtrada por la cortina de la cascada le anunció que había dormido más de lo que su instinto de supervivencia hubiera permitido en otro momento. Liora,
acurrucada sobre su pecho, respiraba con una calma que no encajaba con la tensión de afuera. Acarició su cabello húmedo, pensando en cómo una simple chispa de ternura podía calmar el rugido de su propio miedo. Pero el bosque no perdona a los fugitivos. Un crujir de ramas cercanas borró la calidez de la escena en un latido. Héctor se incorporó con cuidado de no despertarla, asomándose entre las grietas de roca. Allí, a unos metros del claro, vio las siluetas pesadas de más cazadores. Sus armaduras oscuras brillaban con un resplandor azulado que se reflejaba en las gotas de lluvia que goteaban de los helechos. Esta vez no eran 2 o 3, contaba al menos una docena. Y no patrullaban. Cercaban. Volvió junto a Liora, que lo miró, medio dormida, pero percibió el peligro antes de que él pronunciara palabra. Se sentó, apoyó la mano en su pecho para sentir su corazón, como si necesitara absorber de la calma que a veces ella misma no encontraba. Nos rodean, susurró él, apenas audible entre el rugir lejano del agua. No correremos más, respondió ella, y la forma en que lo miró encendió algo en Héctor que ninguna escopeta ni cuchillo podía igualar. Salieron juntos de la cueva. La lluvia había cedido un poco, pero la humedad cargaba el aire con un aroma de tierra viva, de batalla inminente. Héctor ajustó la correa de su escopeta, ahora casi inútil contra aquel ejército blindado, y Liora dejó que la energía se encendiera otra vez en sus venas. Esta vez era diferente, su luz no parpadeaba caótica como antes, ahora palpitaba firme, sólida, alimentada por algo más profundo que su propia esencia. Cuando pisaron el claro, un silencio tenso se formó alrededor de ellos. Los cazadores se separaron, formando un anillo de acero y respiraciones metálicas. En el centro de aquella formación, un ser más alto, revestido de placas negras como la obsidiana, se adelantó. Su casco reflejaba el rostro de Héctor distorsionado, una mueca de barro y furia contenida. El comandante extendió la mano, señalando a Liora. Pronunció palabras que Héctor no entendió, pero ella sí. No necesitaba traducirlas, la exigían de vuelta, la reclamaban como propiedad imperial, como reina cautiva o moneda de poder. Héctor soltó una carcajada ronca que resonó incómoda entre los soldados. Dejó caer la escopeta, partió la distancia que lo separaba del comandante en apenas 2 pasos y con una violencia inesperada le hundió el puño en la máscara. El crujido del visor fue un disparo mudo. El gigante retrocedió tambaleándose, soltando un rugido de rabia. Todo estalló al instante. Los cazadores saltaron sobre ellos como bestias entrenadas para matar sin piedad. Héctor agarró su cuchillo, giró sobre su eje y lo hundió en la juntura del cuello de uno que apenas alcanzó a levantar su arma. Liora, detrás, abrió los brazos y una onda de energía violeta se expandió, derribando a 2 enemigos de un solo pulso. Pero cada descarga dejaba su cuerpo más frágil. Héctor la cubría, giraba a su alrededor como un lobo rodeando a su loba herida, repartiendo cortes precisos, puñetazos que astillaban visores, patadas que rompían armaduras. Su respiración era un rugido constante entre jadeos y gritos. Uno de los cazadores logró abalanzarse sobre Liora, la derribó entre el fango y la lluvia volvió a caer, mezclándose con la sangre que brotó de su labio roto. Héctor lo vio y su visión se volvió roja. Con un grito gutural se lanzó sobre el atacante, lo alzó de los hombros y lo estampó contra un árbol podrido que se partió como papel mojado. Volvió a ella, la alzó entre sus brazos aunque aún peleaban a su alrededor. Liora abrió los ojos. Su sonrisa era apenas un hilo de luz en medio de aquel caos. Su mano rozó la mandíbula de Héctor, manchada de barro y sudor, y en ese toque sintió como un torrente de poder renovado corría desde su piel hacia su interior. Los últimos cazadores, al ver al comandante inconsciente y la barrera viviente que formaban ellos dos, titubearon. En ese segundo de duda, Liora se incorporó en los brazos de Héctor, extendió su palma hacia el cielo y su grito se convirtió en trueno, un estallido de pura energía que hizo temblar la tierra. Cuando el silencio regresó, solo quedaban cuerpos metálicos humeando bajo la lluvia. Héctor, cubierto de cortes, sostuvo a Liora contra su pecho. Ella respiraba con dificultad, pero viva, más viva que nunca. Se miraron sin una sola palabra. Allí, entre el barro y la lluvia, se juraron en silencio que nada, ni ejércitos ni imperios, volvería a separarlos. El claro humeaba como un cementerio de hierro retorcido y armaduras despedazadas. La lluvia caía fina, tibia ya bajo la luz de un sol que empezaba a abrirse paso entre nubes rotas. Héctor respiraba con dificultad, cada bocanada de aire un recordatorio de que seguía vivo, de que la sangre que manchaba sus brazos era suya y de nadie más. Liora estaba apoyada contra su pecho, la piel salpicada de barro y gotas de sudor frío,
pero con esa mirada dorada que lo hacía sentir que nada ni nadie podría arrebatársela. La sostuvo de la cintura mientras la ayudaba a caminar entre los restos humeantes de los cazadores. Con cada paso, la sentía aferrarse más fuerte a él, no por debilidad, sino porque su cuerpo parecía recordarle que él era su ancla, su hogar. Atravesaron el claro, cruzaron de nuevo la cortina de árboles que los había escondido tantas veces y se adentraron en el bosque silencioso. No sabían a dónde iban, pero sabían que la tierra que pisaban era ahora suya, solo suya, sin reyes ni imperios dictando quién debía vivir o morir. Caminaron hasta encontrar un pequeño claro resguardado por rocas y abetos altos. Allí, Héctor dejó que Liora se sentara sobre un lecho de hojas secas y se arrodilló frente a ella. La examinó con paciencia, buscando heridas que su magia no hubiera cerrado, besando cada moretón como si pudiera borrar cada resto de dolor. Liora se rió por lo bajo, una risa débil pero cargada de ternura, y llevó su mano a la nuca de Héctor para atraerlo hacia sí. Lo besó con calma, sin prisa, saboreando cada segundo como si el mundo hubiera dejado de girar solo para contemplarlos. No regresarán por mí, dijo ella entre besos, con voz quebrada pero tranquila. Les mostraste que no soy una prisionera, que no soy un trofeo. Ahora saben que soy libre. Libre contigo. Héctor sonrió, hundiendo la frente en su clavícula, sintiendo su aroma mezclado con la humedad de la tierra. Sus brazos la rodearon, envolviéndola como si fuera posible guardarla entera dentro de su pecho. Entonces haremos lo que queramos, respondió, sin soltarla ni un segundo. Viviremos donde nadie nos encuentre. Te construiré una casa de madera y piedra, justo aquí, en este claro. No tendrá trono, ni sirvientes, ni muros de oro. Solo yo, tú, y el bosque para protegernos. Ella lo miró, sus ojos brillando como la luz que se filtra tras las hojas al amanecer. Tomó su rostro entre sus manos, como si pronunciara un voto secreto, dejó escapar un susurro que selló cada promesa. Y cada noche, recordaré que este humano salvó a una princesa, pero más aún, que la princesa eligió pertenecerle por voluntad propia. El día se abrió por completo, despejando las últimas nubes. A lo lejos, el canto de un ave rompió la quietud, marcando un comienzo en lugar de un final. Héctor se tumbó junto a ella sobre la hierba húmeda, dejando que el sol calentara sus cuerpos exhaustos. Liora se acomodó sobre su pecho, jugando con la costura rota de su camiseta. Así, entre risas suaves, miradas cargadas de promesas y respiraciones sincronizadas, entendieron que habían vencido a todo lo que quiso separarlos. Lo que empezó como un rescate desesperado, terminó como una unión que ningún imperio podría quebrar jamás. Y mientras el bosque susurraba historias de humanos y estrellas, Héctor y Liora cerraron los ojos bajo el cielo despejado, seguros de que la eternidad empezaba allí mismo, entre sus brazos, sin cadenas, sin tronos, solo amor.